algunos pininos, ¿ok? Ah, perfecto. Irene nos dice, es establecer políticas públicas o privado, ¿ok? De cumplimiento de las organizaciones. Bien, porque sí, es correcto, porque el planeamiento estratégico no solamente lo vemos en el sector público, también lo vemos en el sector privado. Y en el sector privado también se trabaja en base a emprendimientos estratégicos. ¿Qué más? Muy bien, Irene. ¿Qué más? Ideas, señores. La Vanessa me dice, tomar decisiones sobre qué hacer y poder planificar a través de estrategias. Estupendo. Definitivamente, cuando nosotros hablamos de planeamiento estratégico, cuando vamos a hablar de planificar, es justamente para tomar decisiones que van a ser claves. El tener que planificar nos ayuda a tener una toma de decisiones más responsable, más eficiente, más eficaz, y en donde nosotros podemos establecer ciertas estrategias. Entonces, ¿qué es el planeamiento estratégico? Son directrices, son instrumentos que nos sirven para poder organizar, como decía una de sus compañeras, nuestras actividades dentro de las administraciones y poder tener ese pensamiento prospectivo hacia el futuro, viendo justamente la visión a futuro como clave para poder identificar cuáles son mis oportunidades, mis debilidades, mis fortalezas, mis, mis oportunidades, bueno, ya dije mis oportunidades, mis amenazas, las matrices FODA, que son claves. Cuando nosotros hablamos de planeamiento estratégico, como le señalaba hace un momento a su compañera, el planeamiento estratégico se aplica tanto en el sector público como en el sector privado. Solamente que en el sector público nosotros lo tenemos como un sistema administrativo, de los 11 sistemas administrativos que tenemos en la administración pública, que como ya sabemos, estos sistemas administrativos ayudan a buscar organizar las actividades del sector público. En vista de ello, ¿qué se entiende por el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Me hace preguntarse, cuando nosotros hablamos del Sistema Nacional del Planeamiento Estratégico, tenemos que decir que el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico es un proceso sistemático, y es un proceso sistemático, cíclico, continuo, de carácter político, de carácter técnico, de carácter participativo, de carácter intersectorial e intergubernamental, basado en evidencias, desarrollado sobre la base de un ciclo de análisis de la situación actual, un análisis prospectivo, las decisiones estratégicas y el seguimiento y la evaluación. Mire, qué interesante este concepto que nos da la Directiva de Planeamiento Estratégico. Nos dice que el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico es todo un proceso sistemático, un proceso que tiene componentes políticos, técnicos, participativos, sectoriales, intersectoriales, basado en evidencias y basado en un ciclo de planeamiento estratégico. Un ciclo de planeamiento estratégico que está basado en el análisis de la situación actual, en el análisis prospectivo, en las decisiones estratégicas, el seguimiento y la evaluación. Que ha ido cambiando, ha ido variando, porque nosotros antes de los cambios que se dieron en este año, bueno, el año pasado en realidad, finales del año pasado, sobre el ciclo de planeamiento estratégico, nosotros hablábamos del conocimiento de la realidad actual, del futuro deseado, de los planes y programas y del seguimiento y evaluación. Eso es lo único que se ha ido manteniendo, pero después todos han cambiado justamente sus nomenclaturas, pero las esencias siguen siendo las mismas. Entonces, cuando nosotros hablamos de un sistema nacional de planeamiento estratégico, ya sabemos lo que involucra, ya sabemos estos componentes, estos elementos que hay de por medio. Y también tenemos que señalar
que el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico es un conjunto articulado e integrado de órganos, de subsistemas, de relaciones funcionales, cuya finalidad es coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento estratégico nacional para promover y orientar el desarrollo armónico y sostenido del país. Estas dos palabras son claves, desarrollo armónico y sostenido, porque usted lo va a encontrar en muchas oportunidades cuando trabaje el tema de planeamiento estratégico. Ahora, cuando trabajamos justamente este tema del planeamiento, el proceso de planeamiento estratégico, nosotros tenemos que saber que tenemos ciertos órganos, que tenemos dentro de ellos ciertas relaciones funcionales, que tenemos que llevar a cabo para lograr consolidar la ejecución de las políticas públicas y sobre todo que estas políticas públicas estén alineadas a Perú 2050, que es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional que tenemos vigente en nuestro país. Cuando hablamos de planeamiento estratégico, se señala que el SINAPLAN, como se le denomina el sistema, el SINAPLAN cuenta con un sistema de información que integra todos los datos y la información relevante de los procesos de planificación estratégica. Porque recuerda algo, en todas las administraciones públicas siempre vamos a tener justamente una oficina o unidad operativa, ¿ok? Que se va a encargar de trabajar el tema del planeamiento. Siempre lo hay. Que a veces se llama oficina de planeamiento a secas, como a veces también se puede llamar oficina de planeamiento, presupuesto y modernización, con la que haga sus veces. Estas oficinas de planeamiento van a planificar, obviamente, van a planificar lo de su propia entidad, pero aquello tiene que estar justamente relacionado con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Y todo ello tiene que estar también informado en los sistemas de información o los sistemas informativos que tiene CEPLAN, que llega a ser justamente el ente rector de este sistema. CEPLAN B1, versión 1, donde se sube toda esa información. ¿Para qué? Para que se constituya un soporte de los procesos de planificación, de seguimiento y evaluación de la gestión estratégica del Estado. Ahora bien, este sistema de información está bajo la administración de ese plan, el que determina los mecanismos, los procedimientos, los alcances, las responsabilidades y las atribuciones para su implementación. Y cuando me refiero a este sistema de información, me refiero justamente a los sistemas informáticos, en donde ese plan hace los seguimientos, los monitoreos, en donde ese plan puede justamente saber cómo van en la ejecución de sus políticas y cómo vienen ejecutando sus propios planes estratégicos institucionales y sus propios planes operativos institucionales. Porque ten en cuenta algo, cuando nosotros trabajamos el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, no solamente trabajamos el plan estratégico institucional, ¿ok? No solamente trabajamos planes estratégicos en sí, sino que también trabajamos planes operativos. Y hoy en día tenemos que trabajar también con la prospectiva, porque incluso tenemos hasta una guía de prospectiva, que en eso sí somos relativamente nuevos. La guía de prospectiva acaba de salir el año pasado, en diciembre del 2023, y el 9 de octubre de este año ha tenido una actualización. Una prospectiva que tiene que trabajar en base a ciertos criterios, en base a ciertas rutas metodológicas, para desarrollar una administración pública con la construcción de escenarios futuros, que va a ser clave. ¿Qué más tenemos? Para los fines de la implementación y actualización del sistema de información, se debe de optimizar la utilización de los recursos de información disponibles dentro del ámbito de la gestión del Estado. Este es el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Un sistema que tiene que trabajar de forma vinculada con el Sistema Nacional de Presupuesto. Porque muy bien, yo puedo planificar, pero sabemos perfectamente que para poder lograr los objetivos de la planificación, yo tengo que tener presupuesto, si no, ¿cómo lo hago? Si no, ¿cómo lo hago? Y todo lo que nosotros vamos planificando, todo el tema del planeamiento que hay de por medio, algo que tenemos que tener claro es que siempre tenemos que establecernos objetivos y metas. Objetivos y metas. Metas que serán cuantitativas y objetivos que serán cualitativos. Y recuerda también que para llegar a lograr los objetivos,
tenemos que hacer determinadas acciones, porque el conjunto de acciones te ayuda justamente a lograr los objetivos que nos hemos trazado. Y una vez consolidado o logrado los objetivos, podremos decir que hemos logrado también cierta meta que nos hemos proyectado. ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, me dejo entender. ¿Dudas, preguntas? ¿Me dejo entender? Hola, buenas noches. Por favor, necesito que me respondan por el chat, porque si no, hola, buenas noches. ¿Me dejo entender? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Gracias, Mirta. ¿Y lo demás? Muchas gracias, Vega. ¿Los demás me escuchan bien? ¿Sí? ¿Los demás me escuchan bien o no me escuchan? ¿Los demás me escuchan bien? Está perfecto. Bien, muchas gracias. Bueno, continuemos. ¿Ok? ¿Cuáles son los objetivos de la Directiva General de Planeamiento Estratégico del SINAPLAN? Bueno, te da varias directivas, o sea, varios objetivos, y aquí te los muestro. ¿Ok? Uno de los objetivos que te da es justamente el planificar el desarrollo nacional en igualdad de oportunidades, de manera sostenible, competitiva, descentralizada, orientada a una visión compartida y concertada del futuro y al logro de los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. También otro objetivo que te da es contribuir a la toma de decisiones estratégicas mediante la inclusión de la perspectiva en la formulación de las políticas y planes comprendidos en el ámbito del SINAPLAN. ¿Ok? Bueno, lo demás usted lo puede leer. Lo voy a explicar. La Directiva General de Planeamiento Estratégico te dice justamente, oiga, estos son los objetivos. Y todo ello tiene que estar apuntado a lograr que Perú 2050 se llegue a concretar. Porque este es justamente en estos momentos nuestro instrumento de gestión, por decirlo así, fundamental, en nuestro Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que reemplazó justamente al Plan Estratégico Bicentenario. Y este ha sido elaborado en base a la Visión 2050, que fue aprobado justamente en el Acuerdo Nacional de allá de abril, del 29 de abril del 2019. Entonces, ¿qué sucede? Que todo lo que yo vaya a realizar tiene que ser planificando nuestro desarrollo, generando oportunidades justamente para las personas, para actuar de manera competitiva, sostenible, descentralizada. Porque sabemos perfectamente que en la actualidad todavía no somos un país descentralizado. Estamos dentro de ese proceso de descentralización. Y sabemos también que nosotros tenemos que trabajar en base a una sostenibilidad. Buscamos la sostenibilidad como elemento clave y fundamental. Y ojo, que cuando nos referimos a la sostenibilidad, no me refiero a la sostenibilidad ambiental, ¿ok? No toda la palabra, o no siempre que escuchemos la palabra sostenibilidad se refiere al tema ambiental, porque también tenemos sostenibilidad en el ámbito fiscal, ¿ok? Entre otros. Y esta sostenibilidad está pensada justamente en las generaciones futuras, a la cual tenemos que dejarle un país más próspero, dejarle un país justamente que pueda tener avances, porque esa es la visión que se tiene del país al 2050. Igualdad de oportunidades, cerrar las brechas, pero para ello tenemos que planificar.
todas las administraciones públicas tienen que hacer su plan estratégico, tienen que tener sus estrategias, sus propias políticas y alinearlas justamente con los objetivos nacionales que tenemos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Ahora, a ello sabemos que tenemos que generar siempre evidencias, porque hoy en día en la administración pública resultados y evidencias son las palabras que están de moda. Resultados y evidencias. Y eso es clave. Los resultados y evidencias son claves justamente para qué? Para comprender los escenarios, para comprender justamente lo que nos viene, las tendencias, porque algo que se trabaja mucho en el tema del planeamiento estratégico en el ámbito público son los contextos. ¿Y a qué me refiero con los contextos? A los contextos nacional y al contexto supranacional. Cuando me refiero al contexto nacional, me refiero justamente a los aspectos sociodemográficos, a los aspectos económicos, a los aspectos relacionados al cambio climático. Y cuando me refiero a los aspectos o a los contextos supranacionales, me refiero, por ejemplo, a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y también a los lineamientos de la OECD, donde el Perú apunta a ingresar. En base a estos dos contextos es que venimos a trabajar nuestros planeamientos estratégicos. Obviamente que en base a estos dos contextos se trabaja el planeamiento estratégico de desarrollo nacional. Y las demás administraciones tienen que trabajar sus planeamientos alineados a esta. Porque así como existe una jerarquía de las normas jurídicas, donde tenemos a la Constitución como norma suprema y en la cima de todas las demás normas jurídicas, en el ámbito de las políticas públicas también tenemos justamente una jerarquía, donde las políticas de Estado están por encima de todas las demás políticas, incluso por encima de la política general del gobierno. ¿Cuál es la diferencia entre una política de Estado y una política general de gobierno? Les pregunto. ¿Cuál es la diferencia entre una política de Estado y una política general de gobierno? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea cuál es la diferencia entre una política general de gobierno y una política de Estado? Señores, ¿están aquí o yo estoy hablando solo? A ver, Irene me dice, política de gobierno es periodo. A ver, explícame un poquito más, Irene, por favor. Bueno, y para todos, ¿ah? Para que me puedan explicar. Ya, más o menos te entiendo lo que me estás tratando de decir. ¿Qué me dicen los demás? Ya, bien, bien, Irene. ¿Qué me dicen los demás? ¿Qué opinan los demás? Ya Irene nos ha dado unas ideas. Está muy bien. ¿Qué opinan los demás? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué me dicen? Ya somos más, ya somos muchas más personas. Me dice Armando, ¿qué me dice Beri? Yana, Elvis, Elisa, Giancarlo. ¿Cuál es la diferencia entre una política general de gobierno y una política de Estado? No es lo mismo, ¿eh? Son distintas.
¿Pero en qué se diferencia? ¿Ninguna idea? ¿Cuánta política de Estado tenemos nosotros como país? ¿Cuánta política de Estado tenemos como país? Disculpen, están acá porque veo que no nadie habla. Bien, vamos avanzando. Nosotros tenemos solamente 35 políticas de Estado, ¿ok? Tenemos 35 políticas de Estado. Entonces, eso es importantísimo. Entonces, no es que cada sector tiene sus políticas, porque la política de Estado es general para todos, ¿ok? Entonces, la política de Estado es general para todos. Nosotros tenemos 35 políticas de Estado bajo cuatro objetivos o ejes temáticos. El primero de ellos es democracia y Estado de Derecho. El segundo de ellos es justamente la equidad y la justicia social. El tercero, la competitividad del país. Y el cuarto, un Estado eficiente, transparente y descentralizado. En base a esta política de Estado se trabajan todas las demás políticas. Y con ellos se realizan sus propios planes, entre ellos el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. La política del Estado, como dice su compañera, es la que perdura en el tiempo, la que va a continuar, va a pasar los gobernantes y la política de Estado continúa. Mientras que la política general de gobierno va cambiando y va cambiando de acuerdo al gobernante de turno. No todos tienen, no todos los gobernantes van a tener la misma política general del gobierno. Cada quien viene con su propia política general del gobierno. Y estas políticas general del gobierno se alinean justamente a las políticas de Estado. Eso tenemos que tener clarísimo. Porque después, debajo de ellas, tenemos las políticas nacionales, las políticas sectoriales, las políticas multisectoriales, ¿ok? Y todas estas políticas se van alineando justamente con la política general del gobierno y también con las políticas de Estado, ¿ok? Claro, me dejo entender. Tras que leo a Olga, me dice, considero que las políticas de Estado, la pauta, ya, bueno, ya lo expliqué. ¿Me dejó entender? ¿Me dejé entender lo que acabo de explicar ahorita? Bueno, voy avanzando, ¿ok? Porque parece que no hay voluntad de hablar. ¿Cuál es el ciclo de planeamiento estratégico? El de acá. El ciclo de planeamiento estratégico está conformado justamente por cuatro fases, que uno de ellos es el análisis de la situación actual, el análisis prospectivo, la decisión estratégica y el seguimiento y la evaluación, ¿ok? Entonces, estos son justamente las cuatro fases del ciclo de planeamiento estratégico. Un ciclo de planeamiento que, como te dije al inicio, ha ido cambiando, incluso en las nomenclaturas, porque antes no se hablaba de análisis de la situación actual, sino que se hablaba de conocimiento de la realidad actual, ¿ok? Y eso era lo que se manifestaba. Y después, cuando hablábamos del análisis prospectivo, hablábamos del futuro deseado. Y en decisión estratégica se hablaba de programas y planes. Seguimiento y evaluación sí se ha mantenido. Este cambio de las nomenclaturas fue el año pasado, ¿ok? Y cada una de estas fases tiene siempre una pregunta. Por ejemplo, análisis de la situación actual. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo vivimos? ¿Ok? Eso es lo que nosotros tenemos que planificar, verificar.
cómo estamos viviendo actualmente. Y aquí, en el análisis de la situación actual, verificamos. Oiga, por ejemplo, en este parque la banca está en mal estado, las medidas rotas. Esa es nuestra realidad actual. ¿Ok? ¿Cuál es el análisis prospectivo? ¿Cómo queremos vivir? ¿Cómo queremos? Con un buen parque, buenas bancas, un tacho de basuras, ¿ok? Jardín completamente verde, qué sé yo. Es el contraste de uno y el otro. Pero también tenemos que tomar una decisión estratégica. Y aquí nace preguntarse cómo lo vamos a hacer. Porque fácil es justamente construir escenarios futuros, pero la pregunta del millón es cómo lo vamos a hacer. Una vez que ya tengamos el cómo y lo hemos ejecutado, viene justamente el seguimiento que se le tiene que hacer a aquello que hemos ejecutado de por medio, para verificar cuáles han sido justamente los resultados, si han sido de forma óptima o no, si hemos logrado o no hemos logrado justamente los objetivos trazados, y que las personas, sobre todo, hayan aprovechado y sacarle provecho a la situación, o sea, que puedan gozar, porque lo que vamos a buscar, ¿ok? Es justamente vivir en un ambiente más armónico. Para ello tengo que planificar. Entonces, ¿qué te dice la directiva? Te dice justamente el análisis de la situación actual, se busca comprender las condiciones actuales de las personas, entorno, en un determinado sector, territorio o objeto de estudio, mediante la caracterización diagnóstico basado en evidencias. Hoy en día, acuérdate que todo, y vuelvo a repetir, todo lo trabajamos en base a evidencias. ¿Ok? Vamos a buscar trabajar en base a evidencias. Entonces, tenemos que analizar la situación actual para comprender también el análisis prospectivo, es decir, que se busca anticipar futuros posibles para generar opciones estratégicas mediante el diseño de escenarios basados en el análisis de tendencias, riesgos y oportunidades, eventos futuros y las aspiraciones de las personas, que son claves. La decisión estratégica se define en una situación futura, deseada del sector, territorio u objeto de estudio, y se desarrolla la estrategia para alcanzarla, a través del diseño de intervenciones a nivel sectorial, territorial o institucional. El seguimiento se examina el progreso de desempeño de la estrategia de la política nacional en el logro de la situación futura deseada, así como el uso de los recursos asignados con ese. ¿Ok? En general, cuando nosotros hablamos del ciclo de planeamiento estratégico, ten en cuenta que existen cuatro fases. ¿Ok? Cada fase responde a una pregunta. La primera fase, ¿a qué pregunta respondía? Te pregunto. La primera fase, a qué respondía? ¿Qué pregunta era la que respondía? Lo acabo de decir, ¿ah? Ahorita. Señores, buenas tardes, ¿están por acá? Continuemos, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Tenemos la cadena de resultados. Cuando nosotros hablamos de la cadena de resultados, hablamos de un modelo teórico que permite justamente describir la actuación de las entidades públicas en el proceso de producción de bienes y servicios para la generación de efectos sociales. Identifica resultados esperados, productos, actividades e insumos que se requieren alcanzar. Acuérdense que cuando estuvimos conversando las semanas, hace 2 semanas, habíamos dicho que incluso dentro de la administración pública tenemos una clasificación de los resultados. Y esta clasificación de los resultados se da justamente dentro del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, en donde se clasifican a los resultados en tres: resultados iniciales, intermedios y finales. Y cada uno de los resultados está enfocado justamente en un tema temporal, ¿ok? El resultado inicial es a corto plazo, el resultado intermedio a mediano plazo, el resultado final a largo plazo. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Que nosotros sabemos perfectamente que para llegar a los resultados tenemos que tener previamente insumos, actividades y productos.
Insumos, y aquí te lo defino, ¿ok? Son los factores que intervienen en la producción de los bienes y servicios. Pueden ser físicos, humanos, financieros, entre otros. Actividades que son las tareas, el conjunto de procesos y operaciones, bajo el control directo de la entidad, que contribuyen a la producción y entrega de productos, bienes, servicios o regulaciones. Y productos son justamente los bienes, servicios o regulaciones provistos por el Estado que se obtienen de la transformación de los insumos a través de las actividades. Para el caso estricto de una, por ejemplo, una política nacional, los productos estarán relacionados únicamente a los servicios. ¿Ok? Entonces, estos tres son claves dentro de la cadena de resultados, porque desarrollando, justamente teniendo, mejor dicho, los insumos, nos va a ayudar justamente a organizar bien las tareas o las actividades que tenemos que realizar. Y aquello va a generar que tengamos un producto. Ahora, nosotros tenemos que saber que siempre vamos a contar con resultados. ¿Ok? Y aquí usted ve justamente la clasificación de los resultados, que se definen como los cambios en las condiciones de vida o estado de la población, ¿ok? La población objetivo que ocurren en el, puede ser corto, mediano, largo, dependiendo cada uno de las circunstancias, como resultado de la provisión de los productos por el Estado. Incluso, aquí vemos una articulación de las políticas y los planes dentro de la cadena de resultados. Si tú te das cuenta, vemos planes y políticas, y todos los planes y todas las políticas tienen sus propias acciones y sus propios objetivos, ¿ok? Y ello tiene que estar articulado con la cadena de resultados para encontrar definitivamente el horizonte que corresponda, para poder cumplir con el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible, perdón, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que busca justamente la sostenibilidad, el tema armonioso, entre otros. Ahora bien, así como trabajamos en el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, los planes estratégicos, también trabajamos planes operativos. Y los planes operativos son instrumentos de gestión que se presentan, ¿ok? O que presenta la estrategia de corto plazo de una institución a fin de implementar el PEN. Acuérdate que el plan estratégico institucional que tienen todas las administraciones públicas son no menor de 3 ni mayor de 5 años. Y en cambio los POINT que tienen todas las administraciones públicas sí tienen un carácter anual, pero que de una u otra manera estos POINT ayudan a qué? Ayudan a trabajar o a implementar el PEI que tiene cada una de las administraciones. Entonces, cuando hablamos nosotros del plan operativo, comprende justamente la programación de actividades operativas e inversiones necesarias para implementar las acciones estratégicas institucionales establecidas en el PEI durante su horizonte temporal. Se establecen los recursos financieros, las metas físicas para cada periodo en relación con los logros esperados en los objetivos estratégicos. ¿Ok? Ahora, como te había señalado al inicio, no solamente trabajamos planeamientos operativos, también trabajamos el planeamiento prospectivo, que esto sí es una figura relativamente nueva, que es el tema de la construcción de escenarios futuros. Y es más, con la nueva guía te señala que de aquí a un par de años, las administraciones públicas, bueno, la guía te dice que para el 2030, pero la verdad que lo dudo. Para el 2030, las administraciones públicas tienen que trabajar con perspectiva. La prospectiva es una reflexión o exploración colectiva e informada sobre una situación presente y posibles futuros, la cual orienta la toma de decisiones estratégicas a la construcción de un futuro deseado factible. Siempre cuando usted escuche planeamiento prospectivo, está haciendo referencia a ese planeamiento a futuro. Por ejemplo, ese plan estratégico de desarrollo nacional que tenemos en la actualidad está pensando en el futuro, está pensando justamente cómo se van a dar las tendencias y qué es lo que se tiene que lograr en el largo plazo. Porque estamos hablando de 2050, aproximadamente son 26 años los que nos faltan, pero que ya tenemos la ruta hacia dónde tenemos que ir. Y eso es importante y con eso tenemos que trabajar. En el planeamiento estratégico se incorpora justamente la perspectiva con base a un análisis de la situación actual y de acuerdo con la situación futura deseada. Se desarrolla una estrategia desde el presente para alcanzarla, el seguimiento y la evaluación que retroalimentan el proceso. ¿Ok? Para ello, el planeamiento prospectivo trabajamos, por ejemplo, con estos componentes, ¿no? Con talleres de perspectiva, sistema de información geográfico,
donde tenemos que tener ciertos componentes o ciertos elementos que se tienen que dar, como por ejemplo la creatividad, que va a ser clave, la participación de los actores, ¿ok? La experticia, ¿ok? Y la evidencia que corresponda. Para ello nosotros podemos armar talleres prospectivos a través de ciertas metodologías, como el pensamiento de diseño, ¿ok? Como el modelo Delphi, como el árbol de las competencias de Mark Higgett, la rueda de futuros, el árbol de los problemas, la matriz Higo, hojas de ruta, etc. Y también para los sistemas de información geográfica que podemos trabajar, tenemos ahí, por ejemplo, los mapas parlantes, la dinámica de sistemas, etc. Todo lo que usted ve dentro, ¿ok?, de esta imagen son enfoques metodológicos para poder trabajar la construcción de escenarios futuros. Así como nosotros tenemos rutas metodológicas, ¿ok?, para trabajar los planes estratégicos y los planes operativos, igualito tenemos en el ámbito de planeamiento prospectivo. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? ¿Cuáles son los actores que participan en el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Por excelencia, CEPLAN, que es justamente el ente rector de este sistema. Después tenemos las entidades de las administraciones públicas, todas las entidades de administración pública que van a contar justamente con una oficina de planeamiento y el acuerdo nacional, ¿no? El foro del acuerdo nacional, sobre todo por el tema que ellos ven las políticas de Estado y que eso va a ser clave, ¿ok? Las políticas de Estado. Incluso recuerda que en el foro del acuerdo nacional, CEPLAN actúa como secretario técnico y actúa como secretario técnico porque es el que conoce, ¿ok?, todo el tema del planeamiento estratégico de nuestro país y aparte porque es el ente rector de este sistema administrativo. ¿Qué más tenemos? El Sistema Nacional de Presupuestos. ¿Hasta ahí, claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Claro hasta ahí? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Vamos avanzando. Ahí tenemos el Sistema Nacional de Presupuesto Público. Y como hemos dicho, el Sistema Nacional de Presupuesto Público es clave porque tiene una vinculación con el planeamiento estratégico. Es más, desde nuestro punto de vista, presupuesto y planeamiento están un poquito más, son un poquito más importantes que el resto de los sistemas. ¿Ok? Esa es una opinión personal. Para mí es un poquito más importante, porque sin presupuesto no haces absolutamente nada. El presupuesto es clave y el planeamiento también, porque tú planificas y después de lo que tú vas planificando, igual se tiene que presupuestar. Oiga, yo tengo acciones que realizar y las acciones que yo voy a realizar las puedo poner de forma cualitativa, pero las tengo que cuantificar después, porque también hay un costo de por medio. ¿Ok? Y todo ello me lleva justamente a que, como dice la norma, a relacionar tanto presupuesto con planeamiento, porque hay una estrecha vinculación que les permite justamente trabajar de forma conjunta. Cuando hablamos nosotros del Sistema Nacional de Presupuesto Público, se dice que es un conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos que conducen justamente todo el proceso presupuestario de las entidades públicas. ¿Ok? Ahora, recuerda que el Sistema Nacional de Presupuesto Público es el sistema administrativo que tiene más principios. Son 16 principios que se aplican. ¿Ok? 16 principios. Y de forma supletoria hay dos principios más que se pueden aplicar, como es el principio de legalidad y el principio de la presunción de la veracidad. ¿Ok? Entonces son dos principios que se aplican adicionalmente a los 16 que son propios del sistema. Ahora, este sistema se va a encargar de la conducción del proceso presupuestario. Un proceso presupuestario que está conformado por cinco fases, que es programación multianual presupuestaria, formulación presupuestaria, aprobación presupuestaria, ejecución presupuestaria y evaluación presupuestaria, de las cuales una solamente es política, que es la aprobación presupuestaria, y todas las demás son netamente técnicas. ¿Y por qué son técnicas? Porque cuentan justamente con su propia directiva técnica sobre la materia en particular. Este sistema va a tener su ente rector, que va a ser la Dirección General de Presupuesto Público, que es un órgano de línea del Viceministerio de Hacienda en el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿ok? Que trabaja de forma justamente centralizada la parte normativa y de forma de descentralización operativa con las demás oficinas de planeamiento.
que se tiene. A nivel descentralizado está integrado por la entidad pública y su titular, como la oficina de presupuesto de dicha entidad o un ejecutor responsables. La importancia de este sistema en la administración pública es trascendente por el aspecto económico que tiene que diseñar y redistribuir. ¿Ok? Tiene que diseñar y redistribuir. ¿Cuáles son los principios presupuestarios? Lo que son 16 principios presupuestarios. Es el sistema administrativo que más principios presupuestarios tiene. Todos los demás tienen 4, 3, 5, hasta 8 como defensa jurídica, pero el que más principios tiene es este presupuesto público. ¿Ok? ¿Y para qué nos sirven los principios? Nos sirven justamente como inspiración. Nos sirven para también darnos, ¿ok? En ciertos momentos, cuando tengamos algunas complicaciones, inspirarnos en ellos para poder aplicarlos. Porque cada uno de los principios tiene una connotación. Algo que tenemos que tener claro es que cuando nosotros trabajamos el presupuesto público, tenemos que buscar siempre los equilibrios, porque aquí ya venimos a trabajar aspectos también económicos, aspectos económicos que se tienen que alinear un poco también a la parte normativa, y tenemos que buscar siempre los equilibrios. Es como el tema de la ley de la oferta y la demanda, ¿ok? Cuando la ley de la oferta y la demanda se cruzan, ¿ok? Y tenemos el punto de equilibrio, ¿qué se tiene que equilibrar ahí? Cuando tenemos precio por cantidad. ¿Será? Ese equilibrio. La ley de la oferta y la demanda se cruzan. Encuentro el punto de equilibrio. Y con ello, ¿qué tengo que encontrar? Te pregunto. El precio equilibrado y la cantidad equilibrada. ¿Ok? Entonces, así como trabajamos puntos de equilibrio en el ámbito económico, igualito sucede también en el tema presupuestario. Porque también tenemos que buscar los equilibrios, pero en este caso, los equilibrios presupuestarios y los equilibrios fiscales. ¿Qué más tenemos? Ya para ir terminando. En el contenido del Sistema Nacional de Presupuesto Público tenemos el gasto que contraen las entidades durante el año fiscal y sabemos que el gasto tiene toda una clasificación. Tenemos el gasto institucional, el gasto funcional, el gasto programático, el gasto económico y también tenemos el gasto geográfico. En el gasto económico tenemos el gasto corriente, tenemos también el gasto de capital y tenemos también el gasto de servicio o atención a la deuda. Después también tenemos ingresos, que pueden ser tributarios como no tributarios, ¿ok? Y cualquiera que sea dentro del periodo que se genere. ¿Y qué más tenemos dentro del contenido del Sistema Nacional de Presupuesto? Las metas de resultados y las metas de productos, a alcanzar a través de los créditos presupuestarios. Metas, porque siempre vamos a trabajar con metas. ¿Y las metas qué son? Como les dije hace un momento, los objetivos son cualitativos. ¿Y las metas cómo son? ¿Cómo tienen que ser las metas? ¿Cómo tienen que ser las metas? Cuantitativos. ¿Ok? Cuantitativos. ¿Cuál es la finalidad del presupuesto? La finalidad del presupuesto es justamente el logro de resultados a favor de la población y del entorno, así como mejorar la equidad en observancia, la sostenibilidad y responsabilidad fiscal, conforme justamente a la normativa vigente y se articula con los instrumentos del SINAPLAN. ¿Qué era el SINAPLAN? Que lo hemos dicho ahora. ¿Qué era el SINAPLAN? ¿Qué era el SINAPLAN? ¿Te acuerdas? ¿Qué era el SINAPLAN? ¿Quién se acuerda? Lo hemos visto ahora. École, muy bien, y viene el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.
Entonces, tenemos que trabajar justamente de forma articulada. Y el Sistema Nacional de Presupuestos va a trabajar de forma articulada con este sistema, por las razones que hemos estado señalando. ¿Ok? Entonces, la finalidad justamente del presupuesto público es el logro de resultados siempre a favor de la población. Porque incluso tenemos un principio, que es el principio de orientación a la población. Le busca el presupuesto que se ejecuta llega a tener una repercusión con la población en sí y con su entorno para mejorar su calidad de vida. Por eso es que el presupuesto que tengamos tiene justamente, tiene que ser de calidad al momento de su ejecución. Lamentablemente en nuestro país tenemos un gran problema público, que es la falta de ejecución, número uno, y dos, la falta de calidad de gasto público que se tiene de por medio. Lamentablemente, a veces las administraciones públicas gastan por gastar. Lo malo es que gastan a veces en situaciones que no lo atañen, que no son necesarias. Y eso ha podido ser identificado incluso por la misma Contraloría General de la República. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener claro también este tema, este principio de la calidad de gasto, para tenerlo justamente en observación, para poder trabajar todos estos temas presupuestarios. Ahora, ¿qué otra finalidad tiene el presupuesto? El presupuesto del sector público se estructura y gestiona y evalúa bajo una lógica de presupuesto por resultados. Acuérdate que se trabaja con el presupuesto por resultados, la cual constituye una estrategia de gestión pública que vincula los recursos a productos y resultados medibles a favor de la población. ¿Ok? El presupuesto por resultados es una estrategia en sí que se tiene. Vuelvo a repetir, como dije al inicio, hoy en día en la administración pública de nuestro país, todos nos dicen por resultados y por evidencias. Todos nos piden resultados y evidencias. ¿Ok? Y en el ámbito presupuestario también. Nos piden presupuestos por resultados. Cuando nos piden presupuestos por resultados, es bajo esa lógica que tenemos que trabajar, bajo esa perspectiva. Y tenemos, obviamente, que lograr la ejecución. Pero vemos que en determinados momentos muchas de las administraciones públicas no logran los resultados que se esperan y que ellos mismos han podido trazar. Y eso es lamentable, porque al fin y al cabo, ¿quiénes son los perjudicados cuando no se logra la ejecución del presupuesto? ¿Quiénes son los perjudicados? Te pregunto. ¿Quién se perjudica cuando el presupuesto no se llega a ejecutar? ¿Quién se perjudica cuando los presupuestos no se llegan a ejecutar? Discúlpame, buenas noches. ¿Estás aquí o no estás aquí? Porque la verdad es que estoy haciendo preguntas y solamente contesta una o dos personas. Y de verdad que esto se vuelve bien aburrido. ¿Ok? Entonces tenemos que tener esa interacción, porque si no, ¿para qué estamos aquí dictando una clase? Yo sé que es feriado para algunos, ¿ok? Pero lo importante es que estés aquí, presente. Si no, ¿para qué estoy acá? No tendría razón que yo esté aquí, entonces, para tal caso, si no van a estar participando. Y siempre participan los mismos. La idea, y se presume que si hay 25 personas, descontándome a mí, descontándome a la dirección académica, están aquí justamente para participar y poder aprender y actualizarse. Tal vez no aprender, pero sí actualizar o repasar, pero es hacerlo en forma conjunta, ¿ok? Es hacerlo de forma conjunta. Lamentablemente, he tenido que pasar planeamiento estratégico de manera muy rápida. Y he tenido que pasar planeamiento estratégico de manera muy rápida porque muchos no participan. No, no, no te preocupes, yo te entiendo, pero al menos respóndame a algo, ¿no? ¿Ok? Yo no estoy hablando con nombre y apellido de nadie, simplemente lo hablo en general. No creo que todas las personas en este momento estén justamente trabajando, qué sé yo, ¿ok? No creo. Entonces, a eso voy. Yo entiendo que uno puede estar trabajando, yo también, a veces llevo clases virtuales como alumno y estoy trabajando, pero estoy escuchando y estoy participando dentro de la medida de lo posible.
Porque como te dije, la clase pasada, ¿ok? Si vengo es para poder interactuar y poder conversar, intercambiar conocimientos, porque para eso es un diplomado de un colegio profesional, ¿ok? Entonces, si yo voy a venir solamente a hablar, 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 o estamos acostumbrados solamente a hablar, 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 como tal vez otros de mis colegas hacen, ¿ok? Y solamente ustedes reflexionar, reflexionar, reflexionar y no hacen ninguna pregunta, se termina mucho más rápido esto. No es la idea, pues. La idea es justamente estar en un aprendizaje continuo e intercambiar justamente el conocimiento. Yo sé que es feriado, yo no sé por qué, bueno, feriado para el sector público, en algunas entidades públicas y todo ello. Yo sé que están a veces un poco cansados, quieren descansar, es tedioso el diplomado, qué sé yo. Pero si ya estamos aquí, tenemos que ir hacia adelante. Tenemos que ir hacia adelante. Yo tenía 3 clases con ustedes. Tenía 3 clases programadas con ustedes. Esta es mi segunda clase. Y es mi segunda y mi última clase que tengo con ustedes. ¿Ok? Entonces la idea es terminar bien para complementar todos estos componentes. ¿Ok? Bien, ¿qué más tenemos? Cada una de las fases del proceso presupuestario es realizada bajo la lógica de presupuesto por resultados. Una lógica de presupuesto por resultados en donde se trabajan los instrumentos como los programas presupuestales, ¿ok? El seguimiento, la evaluación y los incentivos presupuestales. Cuando nosotros hablamos de los programas presupuestales, tenemos que saber que los programas presupuestales son unidades de programación. ¿Ok? Y son unidades de programación de las acciones de los pliegos, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos, ¿ok? Para lograr resultados u objetivos estratégicos institucionales y permite operacionalizar la estrategia del presupuesto por resultados. Ahora, estos programas presupuestales incluso tienen su propia clasificación, los programas presupuestales orientados a resultados y los programas presupuestales institucionales. Programas presupuestales orientados a resultados que tienen como propósito el logro del resultado, valga la redundancia, por la población en su entorno y tiene un carácter multisectorial e intergubernamental. Mientras que los programas presupuestales institucionales tienen un carácter justamente sectorial. ¿Cuándo hablamos de multisectorial y cuándo hablamos de sectorialidad? ¿Cuándo es multisectorial? Te pregunto. ¿Cuándo es multisectorial? Te pregunto. Cuando hablamos de dos o más sectores. ¿Ok? Dos o más sectores. ¿Ok? Exactamente. Muy bien. Mirta e Irene. Estupendo. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de dos o más ministerios, estamos hablando justamente de una política multisectorial. Menos de ellos, ¿ok? Solamente cuando hablamos de uno, estaremos hablando de una sectorialidad. Entonces, cuando hablamos solamente de uno, hablamos justamente de estos programas presupuestales institucionales. Dos o más, hablamos de los programas presupuestales orientados a resultados. Y como vuelvo a repetir, estas o estos programas presupuestales son unidades de programación que se va a trabajar justamente en el ámbito presupuestario para lograr los objetivos que se tiene bajo la lógica del presupuesto por resultados. Ya nosotros sabemos cómo se clasifican justamente los resultados y lo hemos visto hace un momento, ¿ok? Simplemente que cada uno tiene que establecerse cómo va a ser esta clasificación, dependiendo cada uno de sus propias políticas y cómo la van a venir trabajando. También para la ejecución de los fines, para lograr el entorno, que la población, el bienestar colectivo de la población, etc. Entonces, eso es clave, conocerlo. ¿Qué más tenemos? ¿Cuál es el proceso presupuestario? El que te dije. La programación multianual presupuestaria, la formulación presupuestaria, la aprobación presupuestaria, la ejecución presupuestaria y la evaluación presupuestaria. 5 fases del proceso presupuestario o del ciclo presupuestario. Y cada una de estas fases tiene su propia directiva técnica, salvo la aprobación presupuestaria, porque la aprobación presupuestaria no tiene una directiva técnica, porque este le corresponde a un núcleo político, como es el Congreso de la República, y ese sí se encuentra establecido en la propia constitución política de nuestro país. Pero este es el proceso presupuestario. Ahora, ¿es importante el presupuesto? Sí, lo hemos dicho y lo volveremos a decir. Y el presupuesto se tiene que vincular con el planeamiento estratégico.
incluso para trabajar el tema de las inversiones. Porque cuando yo tengo que trabajar temas de inversiones, tengo que conocer justamente el proceso presupuestario y tengo que conocer el planeamiento estratégico que se tiene de por medio. Porque recuerda algo, que cuando nosotros trabajamos temas relacionados a las inversiones, tengo que saber también conocer el ciclo de inversión. Y muchas partes de este ciclo de inversión está relacionado con los procesos de programación de la gestión de los recursos públicos, como también en los procesos de la gestión de los recursos públicos, como también en los procesos de evaluación de la gestión de los recursos públicos, que estuvimos conversando allá por el 29 de octubre. ¿Ok? Entonces, eso es claro. Cuando nosotros hablamos del ciclo de inversión, este ciclo de inversión está orientado al uso de recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión, ¿ok?, de infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Cuando nosotros trabajamos con este Sistema Nacional de Inversión, ¿ok?, que se llama el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones, más conocido como Invierte.p, lo que buscamos es cerrar las brechas para el desarrollo nacional del país. ¿Ok? Hoy día, por ejemplo, tenemos en un ratito nada más, la inauguración del puerto de Chancay, que es clave para nuestro país. ¿Ok? Y que muchos mandatarios, ¿ok?, están mirándolo ahí a Chancay como una opción para llevarlo también a sus países. Entre ellos el presidente Gabriel Boric, que también ha venido por acá. Entonces, son las inversiones que realizamos. Obviamente, sabemos perfectamente que muchas de las inversiones que nosotros realizamos, estas tienen que ser planificadas y tenemos que saber si tienen los presupuestos que corresponden. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? ¿Cuáles son las fases del ciclo de inversión? La programación multianual de inversiones, la formulación y evaluación, la ejecución y el funcionamiento, que es justamente el ciclo de inversión. ¿Qué más tenemos? Los órganos. ¿Qué órganos tenemos dentro de la programación multianual? Los órganos resolutivos, las oficinas de programación multianual de inversiones, las unidades formuladoras, las unidades ejecutoras de inversión. ¿Ok? Y todas ellas van a trabajar de la mano con el ente rector, que llega a ser la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Una Dirección General de Programación Multianual de Inversiones que es un órgano de líneas del Viceministerio de Economía dentro del MEF, ¿ok? Y en donde usted está viendo, el presupuesto público tiene bastante injerencia para trabajar en él. Y no solamente el presupuesto, también endeudamiento y tesoro público, de ser el caso. Y con ello, ya cuando nosotros mencionamos presupuesto, con ello también viene vinculado el tema del planeamiento estratégico. Por eso hay que hacerle énfasis al planeamiento, al presupuesto y la inversión, cuando tratemos sobre todo este último punto. ¿Qué más tenemos? ¿Cuáles son las funciones de los órganos? Aquí usted lo ve. ¿Ok? Las unidades de programación tienen que programar y priorizar. ¿Ok? Las inversiones orientadas al cierre de brechas, la actualización del estado de inversión. Las unidades formuladoras formulan las inversiones priorizadas orientadas al cierre de brechas, etc. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? ¿Hay una integración intersistémica? Sí, a través de la programación multianual de inversión pública, la gestión de inversión pública, de seguimiento y evaluación de las inversiones. Y justamente toda esta integración intersistémica se relaciona con los procesos de programación, ¿ok? Con los procesos, mejor dicho, de los recursos públicos, siendo justamente el proceso de programación de los recursos públicos el que se relaciona con la programación multianual de inversión pública, ¿ok? El proceso de la gestión de los recursos públicos con la gestión de la inversión pública y el proceso de evaluación de la gestión de los recursos públicos con el seguimiento y evaluación de las inversiones. Que estos procesos de los recursos públicos usted lo encuentra en la propia norma del Sistema Integrado de Administración Financiera, porque recuerda que el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones es parte también del Sistema Integrado de Administración Financiera que tenemos en el sector público. ¿Me dejo entender? ¿Claro hasta ahí? ¿Sí? ¿Claro? Podemos señalar que es multisistémico. Lo que pasa es que no hablamos de multi, ¿ok?
Hablamos de intra, extra, ¿ok? Inter, podemos hablar. Nomenclatura como tal, como multi, no lo hay dentro de la norma. Pero podemos considerar, sí, tal vez, porque de una u otra manera, en todo proceso, en todo sistema, se tiene que hacer una inversión. Pero la norma no te señala la palabra multi como tal. Eso nada más, una pequeña aclaración. Bueno, Irene Vázquez me dice, sí, doctor. Ya, perfecto. Bien, lo demás, ¿todo claro? Bueno, listo. Entonces ahí no nos quedamos, ¿ok? Listo. Bien, muchísimas gracias a todos por la clase del día de hoy. Que tengan todos una muy buena noche. Nos vemos, hasta luego. Gracias.